¿Sabías que con solo ahorrar un pequeño 1% de tus ingresos una persona puede estar mucho más cerca de su primer auto de lo que imagina? La mayoría piensa que ahorrar requiere grandes cantidades o sacrificios imposibles, pero la realidad es que todo comienza con un hábito sencillo y constante. La regla del 1% demuestra que, con disciplina y estrategia, cualquier meta financiera puede convertirse en un objetivo alcanzable sin perder calidad de vida. En este vídeo se explicará cómo funciona esta regla, por qué es tan efectiva y cómo aplicarla de manera práctica para que el sueño del primer auto no se quede solo en un deseo, sino que se convierta en una realidad. Bienvenido a Educa tu billetera, el canal que enseña a hacer crecer el dinero con métodos simples y efectivos. Antes de comenzar, se invita a suscribirse y activar la campanita para aprender a manejar las finanzas como un verdadero experto. Número 1. ¿Qué es la regla del 1%? La regla del 1% es un método sencillo y práctico que busca enseñar a las personas que no necesitan grandes cantidades de dinero para comenzar a ahorrar. El concepto parte de una idea básica: apartar de manera constante solo el 1% de los ingresos que recibe una persona, ya sea de forma semanal, quincenal o mensual. A primera vista puede parecer una cifra insignificante, pero lo que realmente convierte esta técnica en poderosa es la constancia y la disciplina que genera. Cuando alguien escucha la palabra ahorro, suele imaginar que debe separar sumas grandes que afectarán de manera inmediata su estilo de vida. Esa percepción hace que muchas veces se posponga el hábito, bajo la excusa de que todavía no hay dinero suficiente para comenzar. La regla del 1% elimina esa barrera psicológica, porque pide una cantidad tan pequeña que resulta fácil de cumplir sin afectar el presupuesto personal. Para entenderlo mejor, basta con pensar en una persona que recibe $500 de ingreso mensual. Aplicando la regla, tendría que separar solo $5 cada mes. Al final de un año, ese ahorro sería de $60, una cifra que puede parecer modesta, pero que representa un inicio real y alcanzable. Lo más importante es que durante ese tiempo la persona no solo habrá acumulado dinero, sino que también habrá desarrollado un hábito de disciplina financiera. Y esa disciplina es la base para metas mayores, como la compra de un auto, un viaje o incluso una inversión. Este principio está relacionado con conceptos de psicología del comportamiento. Diversos estudios, como los realizados por Richard Thaler, ganador del Premio Nobel de Economía en el año 2017, demuestran que los seres humanos responden mejor a pequeños cambios graduales que a transformaciones radicales. El ahorro del 1% aplica exactamente esa lógica. Se trata de un cambio tan pequeño que apenas se percibe en la rutina diaria, pero que con el tiempo crea una base sólida de constancia. Además, la regla tiene un componente motivador. Cada vez que la persona logra cumplir con ese 1%, experimenta una sensación de logro. Esa emoción positiva refuerza la conducta y aumenta la probabilidad de seguir adelante. Al cabo de algunos meses, es común que muchos decidan aumentar el porcentaje a 2 o 3%, multiplicando así su capacidad de ahorro sin sentir un sacrificio excesivo. La regla del 1% también es flexible y se adapta a diferentes niveles de ingreso. Alguien con un salario más alto podrá acumular una cantidad mayor en menos tiempo, mientras que quienes tienen ingresos más modestos encontrarán en este método una forma realista de empezar. En ambos casos, el objetivo principal no es la cantidad exacta, sino la creación del hábito. En síntesis, la regla del 1% enseña que lo importante no es cuánto se ahorra al inicio, sino la constancia. Este pequeño paso abre la puerta a metas financieras más grandes y demuestra que cualquier persona puede empezar a construir un futuro sólido a partir de un esfuerzo mínimo pero constante. Número 2. ¿Por qué funciona esta regla? La regla del 1% funciona porque se apoya en principios de psicología financiera y en la forma en que el cerebro humano procesa los hábitos. Cuando alguien piensa en ahorrar, suele asociarlo con esfuerzo, sacrificio y renuncia. Esa visión negativa se convierte en una barrera que impide dar el primer paso. Sin embargo, al reducir el compromiso inicial a una cantidad mínima,
la regla elimina el miedo y convierte el ahorro en una acción accesible para cualquiera. El ser humano tiende a rechazar cambios bruscos porque generan incomodidad. Diversos estudios en economía conductual, como los de Daniel Kahneman y Amos Tversky, han demostrado que las personas sienten con más intensidad las pérdidas que las ganancias. Esto significa que cuando una persona aparta una gran cantidad de dinero de golpe, percibe la experiencia como una pérdida dolorosa y con frecuencia abandona el hábito. En cambio, si el ajuste es pequeño y apenas se percibe, el cerebro no lo interpreta como una pérdida significativa, por lo que se mantiene la conducta con mayor facilidad. Otra razón por la que esta regla funciona es que genera constancia. Ahorrar de manera automática un 1%, aunque parezca pequeño, construye un hábito sólido que se refuerza con el tiempo. La clave no está en la cantidad inicial, sino en la repetición. Tal como lo explica James Clear en su libro Hábitos Atómicos, el éxito proviene de los pequeños cambios consistentes que, al repetirse, producen resultados sorprendentes a largo plazo. La regla del 1% se ajusta exactamente a esa idea. Un esfuerzo mínimo pero sostenido, que acumulado, produce un impacto real. El método también funciona porque es flexible. No todos tienen la misma capacidad de ingresos, pero todos pueden aplicar un 1%. Esa universalidad lo convierte en un recurso útil tanto para jóvenes que apenas comienzan a manejar sus finanzas como para adultos con mayores responsabilidades económicas. Además, la flexibilidad permite que, una vez dominado el hábito, se incremente el porcentaje sin dificultad, lo que acelera el crecimiento del ahorro. Existe, además, un componente motivador clave. Cuando una persona observa que, mes tras mes, su fondo crece, aunque sea de manera lenta, su percepción cambia. Deja de pensar que ahorrar es imposible y comienza a creer que sus metas son alcanzables. Esa sensación de progreso alimenta la motivación y hace que sea más fácil mantenerse constante. En ese sentido, la regla del 1% no solo construye un fondo financiero, sino también confianza en la propia capacidad para manejar el dinero. Finalmente, esta regla funciona porque transforma la manera en que se perciben las finanzas personales. Ya no se trata de un sacrificio doloroso, sino de un pequeño gesto repetido que abre la puerta a proyectos importantes como la compra de un auto. El secreto no está en esperar a tener grandes sumas disponibles, sino en comenzar con lo que se tiene hoy y mantener la disciplina en el tiempo. Número 3. Aplicando la regla del 1% para tu primer auto. Aplicar la regla del 1% al objetivo de comprar un auto es un proceso mucho más sencillo de lo que parece. El primer paso consiste en definir con claridad la meta. Una persona debe preguntarse qué tipo de auto desea, cuál es su rango de precios y en qué plazo espera adquirirlo. Supongamos que se quiere un vehículo con un valor de $8.000. Esa cifra puede parecer lejana, pero al dividirla en pasos pequeños y constantes, se vuelve alcanzable. Si una persona recibe $500 al mes, el 1% equivale a $5. Al cabo de un año, ese monto se transformará en $60. Aunque aún falta para alcanzar la meta, lo valioso es que el hábito ya está en marcha. Una vez consolidado, resulta más fácil aumentar el porcentaje. Pasar al 2% significaría ahorrar $10 al mes y acumular 120 al año. Con el 3% serían 180 anuales. De este modo, lo que comenzó como una práctica mínima empieza a tomar fuerza. Otro aspecto fundamental es establecer un sistema de ahorro separado. Guardar el dinero en la misma cuenta que se usa para gastos diarios aumenta la tentación de gastarlo. Por eso, lo más recomendable es abrir una cuenta exclusiva para el auto o, en su defecto, utilizar sobres físicos o aplicaciones de ahorro digital que permitan diferenciar el fondo. Este detalle sencillo evita confusiones y ayuda a visualizar el progreso de manera clara. Además, es posible complementar la regla del 1% con ingresos adicionales. Cada vez que se reciba un dinero inesperado, como un bono en el trabajo o la venta de algún objeto, se puede destinar una parte a la meta del auto. Así, los ahorros crecen más rápido sin necesidad de modificar el hábito principal.
Esta combinación de constancia y aportes extraordinarios acelera de manera significativa el proceso. Otro recurso útil es apoyarse en el tiempo como aliado. Si la meta es un auto de segunda mano de menor costo, la acumulación será más rápida. Si se busca un modelo nuevo y más costoso, el plazo será mayor, pero el principio sigue siendo el mismo: avanzar poco a poco sin detenerse. Lo importante es no abandonar el hábito, porque cada aportación, por pequeña que parezca, representa un paso hacia la meta. Finalmente, aplicar la regla del 1% al objetivo del primer auto permite generar disciplina financiera que servirá para otros proyectos. El mismo esfuerzo que hoy se destina al vehículo puede mañana trasladarse a un fondo de emergencia, un viaje o incluso una inversión. De esta manera no solo se logra comprar el auto, sino que también se construye un estilo de vida basado en la constancia y el control del dinero. Número 4. Trucos para no abandonar el plan. Uno de los mayores retos al ahorrar no es comenzar, sino mantenerse en el camino. La motivación inicial suele ser fuerte, pero con el tiempo aparecen distracciones, gastos imprevistos o simples tentaciones que pueden hacer que una persona interrumpa su meta. La regla del 1% es sencilla de aplicar, pero para que realmente funcione es necesario contar con estrategias que permitan sostenerla a lo largo del tiempo. El primer truco consiste en automatizar el ahorro. Muchas entidades bancarias permiten programar transferencias automáticas desde la cuenta principal hacia una cuenta secundaria destinada al ahorro. Esta práctica elimina la necesidad de depender de la fuerza de voluntad, porque el dinero se aparta de forma automática. De esa manera, se convierte en un hábito invisible que no requiere esfuerzo consciente cada mes o cada semana. El segundo recurso es separar el fondo del auto en una cuenta distinta. Cuando el dinero está en la misma cuenta que los gastos cotidianos, se corre el riesgo de usarlo sin darse cuenta. En cambio, al tenerlo en un espacio aparte, se genera la sensación de que no está disponible para el consumo inmediato. Esta simple diferencia psicológica ayuda a proteger los avances logrados. Un tercer truco muy poderoso es la visualización de la meta. Colocar una fotografía del auto que se desea en un lugar visible, ya sea en la habitación, la billetera o el teléfono móvil, refuerza el compromiso. Cada vez que la persona ve esa imagen, recuerda el motivo de su esfuerzo. La motivación se fortalece y se transforma en un impulso para continuar. Otro aspecto fundamental es dividir la meta en pequeños logros intermedios. En lugar de pensar en miles de dólares como una cifra lejana, se puede establecer una primera meta de $100, luego 200 y así sucesivamente. Celebrar cada avance, aunque sea pequeño, mantiene el entusiasmo y evita que el objetivo parezca inalcanzable. El entorno también juega un papel importante. Compartir la meta con familiares o amigos puede generar un sentido de responsabilidad social. Cuando otros saben que alguien está ahorrando para un auto, es más probable que la persona quiera demostrar que cumple con su compromiso. Además, puede recibir apoyo emocional o incluso consejos de quienes ya lograron objetivos similares. Por último, resulta útil recordar que la flexibilidad es clave. Habrá meses en los que se pueda ahorrar más del 1%, y otros en los que apenas se pueda cumplir con lo mínimo. Lo importante es no detenerse. La constancia, más que la perfección, es lo que permite alcanzar resultados. Aceptar que habrá altibajos y seguir adelante convierte el hábito en un proceso sostenible a largo plazo. Con estos trucos, la regla del 1% deja de ser un simple concepto y se transforma en un plan de acción sólido que aumenta la probabilidad de éxito en la meta del primer auto. Número 5. ¿Cómo escalar el método a otras metas? La regla del 1% es apenas el inicio de un camino más amplio hacia la estabilidad y el crecimiento financiero. Una vez que una persona ha logrado aplicar este método con éxito en la meta de su primer auto, el siguiente paso consiste en escalarlo hacia objetivos más ambiciosos. Lo valioso de esta técnica no es únicamente la cantidad de dinero que se acumula, sino el hábito de disciplina que se construye. Ese hábito es transferible a cualquier otra meta que una persona desee alcanzar.
Una de las formas más sencillas de escalar el método es aumentar gradualmente el porcentaje destinado al ahorro. Después de varios meses aplicando el 1%, la persona ya se ha acostumbrado a vivir con un ingreso ligeramente menor. En ese punto, pasar al 2 o 3% no representa un sacrificio significativo. Ese pequeño ajuste puede duplicar o triplicar el ritmo de acumulación sin alterar demasiado la vida diaria. Otro camino para escalar la regla es aplicarla de manera simultánea a diferentes metas. Por ejemplo, una persona puede mantener el 1% destinado a su próximo auto y al mismo tiempo añadir otro 1% para la creación de un fondo de emergencia. De esta manera, no solo se trabaja en una meta concreta, sino que también se construye una red de seguridad financiera. El método también puede adaptarse a objetivos de largo plazo, como la compra de una vivienda o la planificación de la jubilación. En estos casos, la clave está en el tiempo. Un porcentaje aparentemente pequeño, aplicado de manera constante durante varios años, puede generar un capital considerable. La regla del 1% enseña que no es necesario esperar a tener grandes cantidades de dinero para comenzar a planificar, sino que el verdadero poder está en la constancia y el interés acumulado. Además, el hábito de ahorrar pequeñas cantidades abre la puerta a la inversión. Una vez que se ha creado el hábito de apartar dinero regularmente, se puede destinar ese mismo porcentaje a productos financieros como fondos de inversión, certificados de depósito o incluso proyectos de emprendimiento. Aquí entra en juego el principio de que el dinero puede comenzar a trabajar por la persona, generando rendimientos adicionales que aceleran el cumplimiento de las metas. Escalar el método también tiene un impacto psicológico. Cada vez que se alcanza un objetivo, la confianza en la propia capacidad financiera aumenta. Esa autoconfianza es fundamental para afrontar metas más grandes. Si alguien logra comprar un auto aplicando esta regla, pronto comprenderá que también puede lograr una casa, un viaje al extranjero o la construcción de un patrimonio. En síntesis, la regla del 1% no es solo un mecanismo para comprar un auto, sino una herramienta flexible y adaptable que puede aplicarse a cualquier etapa de la vida. Una vez que el hábito se consolida, el límite lo ponen únicamente los sueños y la disciplina con que se persiguen. La regla del 1% demuestra que no se necesitan grandes ingresos para comenzar a construir metas financieras importantes. Con un esfuerzo pequeño pero constante, cualquier persona puede avanzar paso a paso hasta alcanzar objetivos que antes parecían imposibles, como comprar su primer auto. Lo valioso de esta técnica no es solo el dinero acumulado, sino el hábito de disciplina y constancia que se desarrolla en el camino. Quien logra mantener este método descubre que puede aplicarlo a cualquier otra meta, desde formar un fondo de emergencia hasta invertir para hacer crecer su patrimonio. El secreto está en dar el primer paso y mantener la constancia. Si este contenido ha sido útil, se invita a suscribirse al canal Educa tu billetera y activar las notificaciones para seguir aprendiendo estrategias prácticas que permiten tomar decisiones financieras inteligentes y seguras.